Sí, ya. Bien, entonces, lo que les mencionaba, para que les quede más claro, tenemos al proeritroblasto. Después del proeritroblasto vamos a tener el eritroblasto basófilo, primera, segunda generación. Después el policromatófilo, primera, segunda generación. Y lo que les mencionaba, a partir del policromatófilo, que me va a dar el ortocromático, ya no va a haber más divisiones celulares, ya va a existir únicamente maduración. El ortocromático hace que pierda el núcleo. Una vez que pierde el núcleo, es un reticulocito. Reticulocito, una vez que ensambla el citoesqueleto, ahora sí va a ser el eritrocito, como nosotros lo conocemos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos una micrografía de 3 capilares, que son estos los que dicen cap. Y entonces son tan pequeños y se van a unir para formar una vénula. Entonces, si se dan cuenta, el espacio es muy, muy pequeño, que los eritrocitos van pasando como pues en fila india. Entonces tienen que irse formando y pasar por lugares muy, muy estrechos. Entonces, gracias a su forma bicóncava, van a poder pasar por este tipo de vasos. Y aquí tenemos, ¿se acuerdan qué tipo de microscopio tomaba estas imágenes? Yo sé que sí se acuerdan, chicos. ¿No? Arriba. No. Ajá, de barrido, muy bien. Bueno, entonces ya, me voy a apurar un poco, vamos a ver las características, lo que yo les mencionaba, va a tener como esta forma bicóncava, va a medir 7.8 o a 8 micras, y si lo cortamos, como tal, les digo que es bicóncavo, entonces la parte más cóncava va a ser de 0.8 micras, y esta parte de 0.6 micras. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, sobre todo va a ser dado por el citoesqueleto que tiene. Vamos a tener proteínas integrales de membrana, y estas proteínas integrales de membrana van a ser dos importantes. Va a ser la glucoforina, que va a ser esta, y la proteína de la banda 3. Si se dan cuenta, en su parte extracelular van a tener como tal proteínas que van a estar glucosiladas. Bueno, carbohidratos, perdón, no me hagan caso. Ajá, en las proteínas vamos a tener carbohidratos, y estos carbohidratos ustedes han escuchado como, bueno, yo soy, mi tipo de sangre es A, mi tipo de sangre es B, mi tipo de sangre es AB, o también puede ser sangre tipo O. Como tal, esa característica o tipo de sangre va a ser conferido por los carbohidratos que se encuentran en esta parte. ¿Ok? Ya no vamos a hablar de eso porque ya no hay mucho tiempo, pero para que ustedes tengan una idea. Entonces, pues vamos a tener proteínas de membrana, pero también tenemos proteínas que van a estar periféricas a la membrana. Estas como tal van a formar una red bidimensional de patrón hexagonal. Principalmente van a estar dadas por las espectrinas, que van a ser las alfa y las beta. ¿Ok? Todo esto, ¿para qué es importante? Porque les digo, les va a conferir como tal la forma a nuestro eritrocito. ¿Ok? Y que tenga esa forma hace que nuestra hemoglobina esté más cerca de la membrana. Y la hemoglobina como tal es donde vamos a transportar el oxígeno o el dióxido de carbono, para que una vez que lleguemos al tejido podamos soltar el oxígeno y llevarnos el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, como tal, la hemoglobina va a estar formada por 4 cadenas globínicas y un grupo hemo por cada cadena globínica. Es decir, si tengo 4 cadenas globínicas, tengo 4 grupos hemo. Ahora, tenemos como tal el grupo hemo. ¿Cómo va a estar formado? Bueno, el grupo hemo va a estar formado, bueno, para que yo tenga mi hemoglobina, para empezar, necesito hierro en estado ferroso. Entonces, ¿dónde empezaba la síntesis de hemoglobina? En el proeritroblasto. Entonces, el hierro en su estado ferroso entra a mi proeritroblasto. Acuérdense que el proeritroblasto, que tiene organelos, porque todavía es una célula normal. Entonces va a entrar hasta la mitocondria, y en la mitocondria yo voy a tener unas proteínas que se conocen como protoporfirinas. Y entonces cuando el hierro se ensambla con la protoporfirina, tenemos un grupo hemo. Una vez que salen de mitocondria el grupo hemo, al citoplasma empieza la síntesis de las cadenas globínicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué cadenas globínicas necesito? Bueno, tenemos 2 cromosomas que se van a encargar de producir estas cadenas globínicas, el cromosoma 11 y el cromosoma 16. El tipo de hemoglobina que nosotros tenemos va a ir cambiando de acuerdo a nuestra etapa. En la etapa embrionaria yo voy a tener la hemoglobina Gowers 1, 2 y Portland. Si se dan cuenta, la diferencia entre estas van a ser el tipo de cadenas globínicas que tienen, porque todas tienen el grupo hemo. ¿Ok?
Después, en la etapa fetal, yo voy a tener pues hemoglobina fetal. De hecho, es muy buena la hemoglobina fetal porque capta muy bien el oxígeno, pero le cuesta soltarlo. Y es el problema, que así como lo capto, yo también tengo que poder soltarlo para llevárselo a los tejidos que necesitan del oxígeno. Entonces, ya cuando nosotros nacemos, pues bajan los niveles de hemoglobina fetal y la hemoglobina que es más abundante va a ser la hemoglobina A1, ¿ok? Que va a estar dada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Pero también tengo hemoglobina 2, que va a estar dado por 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta, y menos del 1%, mis 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, ¿ok? Lo que yo les decía va a ser importante los genes, porque, por ejemplo, si yo no tuviera, ¿cómo se llama? Mis cadenas, o tengo un defecto como tal en mi cromosoma 16 y no produzco cadenas alfa, pues va a ser incompatible con la vida, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos el cromosoma 16, pues va a darnos las cadenas globínicas alfa, las Z, y el cromosoma 11 nos va a dar las beta, delta, gamma y epsilon, ¿ok? Entonces lo que quiero que se queden es que la hemoglobina va a estar formada por 4 cadenas. La hemoglobina 1, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Y cada cadena globínica va a tener su respectivo grupo hemo, ¿ok? Eso es lo importante. ¿Sí quedó claro la hemoglobina? Sí. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿y qué, perdón? Y cada cadena respectivamente va a tener un grupo hemo. Entonces, si tengo 4 cadenas, tengo 4 grupos hemo. ¿Cómo está formado el grupo hemo? Por protoporfirinas y hierro, bueno, hierro también en estado ferroso. ¿Va? Sí, gracias. Okay, eso es lo más importante. Ahora, en una citometría hemática que me habla de las células sanguíneas, yo voy a tener índices primarios e índices secundarios. De estos índices primarios vamos a tener los niveles de hemoglobina, los niveles de mi hematocrito y los niveles de mis eritrocitos. Y a partir de los índices primarios voy a sacar los índices secundarios. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces vamos a ir viendo cada uno. La hemoglobina va a ser el único parámetro que me va a definir si existe o no anemia. Es decir, si yo tengo bajos niveles dentro de los parámetros normales, se le va a considerar que el paciente tiene anemia. Si yo tengo más de estos niveles, va a tener eritrocitosis, ¿ok? El hematocrito, lo que yo les mencionaba, es la proporción de eritrocitos totales en sangre, ¿ok? Entonces es un porcentaje de todos mis eritrocitos. Estos van a ser los rangos normales y el número de eritrocitos, creo que aquí puse eritrocitos 2 veces, una disculpa, apenas me di cuenta, van a ser contados en millones sobre microlitro, ¿ok? Y entonces, pues a partir de estos parámetros primarios, van a nacer mis parámetros secundarios. Y bueno, ¿qué es el volumen corpuscular medio? O también lo van a encontrar como globular medio, es el tamaño del eritrocito. Es decir, si mi eritrocito está muy grande y muy chiquito, vamos a ver, si es un tamaño normal, esas 8 micras que yo les mencionaba de tamaño, va a ser normocítica. Si están aumentados, se les dice que son macrocíticos. Si están disminuidos, es microcíticos, ¿ok? Luego tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, o sea, es la cantidad promedio de hemoglobina que tiene cada eritrocito, que es de 28 a 32 picogramos. ¿Y qué pasa con la concentración de hemoglobina corpuscular media? Es como tal, como un promedio de todos los eritrocitos, cuánto es la concentración de hemoglobina que tiene. Aquí te habla por cada eritrocito y aquí te habla como tal por porcentaje, o sea, en general. Y entonces, este me va a definir si tiene mucha, si es normal, como tal, la concentración de hemoglobina, va a ser normocrómica. Si está aumentado, va a ser hipercrómica. Si está disminuido, va a ser hipocrómica. Y ustedes van a decir como, bueno, ¿y a mí para qué rayos me sirve esto? Porque estos parámetros nos va a definir el tipo de anemia que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, si les dicen, ok, tienen una paciente femenina que tiene 4.5 gramos sobre decilitros de hemoglobina, pues tiene anemia. Ahora dime qué tipo de anemia tiene. Bueno, entonces nos vamos a ir a cómo es el tamaño de sus eritrocitos. Bueno, si es menor a 84, es una anemia microcítica o una anemia macrocítica. Ahora, ¿cómo es la concentración de la hemoglobina en esos eritrocitos? ¿Es normal? ¿Está aumentada? ¿Está disminuida? ¿Okay? Y así es como ustedes van a ver que les representan las anemias. Tenemos una anemia microcítica y hipocrómica. ¿Qué quiere decir? Que mi eritrocito es chiquito y tiene bajas concentraciones de hemoglobina. ¿Ok?
Ahora, ¿por qué yo tendría este tipo de anemia? Bueno, yo les decía que para que nosotros tengamos hemoglobina, ¿qué tengo que tener? Globinas, tengo que tener mi grupo hemo, que va a estar dado por hierro, y por mis protoporfirinas. Entonces, si yo tengo deficiencia de hierro, yo no voy a tener una buena síntesis de hemoglobinas. Entonces, eso me va a dar una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué pasa con la anemia de padecimientos crónicos? Bueno, ese es un poquito más complejo porque tenemos un proceso inflamatorio, entonces se va a secretar el factor de necrosis tumoral y ese va a impedir que se secrete eritropoyetina, o sea, como que lo va a bloquear. Y si no tengo eritropoyetina, pues era la que iniciaba todo este proceso de eritropoyesis, ¿ok? ¿Qué pasa con las talasemias? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo un defecto en uno de los cromosomas que yo les mencionaba que sintetizaban las globinas, ya no se van a sintetizar y entonces no voy a tener una adecuada síntesis de hemoglobina. Voy a tener una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué pasa con las anemias sideroblásticas? Bueno, las anemias sideroblásticas, aquí quien está afectado van a ser las protoporfirinas, que era lo que yo les decía, para tener el grupo hemo necesito una protoporfirina y un grupo hierro, ¿ok? Entonces así es como se van dando. Ahora, ¿qué pasa con las anemias normocíticas normocrómicas? Aquí, pues mi hemoglobina se está formando normal. Yo tengo hemoglobina, tengo eritrocitos, pero ¿qué pasa? Cuando mi eritrocito sale a circulación, se está alisando, se está muriendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos casos realmente. Puede ser, por ejemplo, que tengo estos padecimientos autoinmunes, donde mi propio sistema inmuno reconoce a mis eritrocitos como que son extraños a nosotros, que son ajenos, que es algo que no es nuestro. Entonces empieza a alisarles su membrana. También puede ser por medicamentos, por ejemplo la penicilina, que se queda anclada a mi membrana de eritrocitos y pues empieza como tal igual a atacarlos. Por deficiente producción también, y las anemias macrocíticas verdaderas es cuando son muy grandes. Y aquí tenemos a las megaloblásticas y a las no megaloblásticas, pero eso ya es mucho rollo. Entonces lo que quiero que se queden es esto. ¿Cómo me va a definir mi tipo de anemia? Anemia cuando tengo bajos niveles de hemoglobina. Volumen corpuscular medio me va a dar el tamaño del eritrocito y la concentración de hemoglobina corpuscular media me va a dar la cromía. ¿Ok? ¿Cómo es la concentración de hemoglobina en los eritrocitos? ¿Va? Y pues ya tiene alguna duda con todos los eritrocitos. No, ninguna. Básicamente en estas anemias nos basaríamos en la citometría. La citometría hemática. Sí. Ajá, ok, gracias. Les digo, o sea, la citometría hemática no solo me va a dar sobre la línea roja, sino me va a dar todos los valores, por eso es importante todos estos parámetros. Yo ya les hablé únicamente de los primarios y los secundarios, y pues vamos a hablar ahorita de cada uno de estos. Bueno, los reticulocitos también, pues lo que les mencionaba, antes de que sea un eritrocito, los reticulocitos salen a circulación, por eso también lo marca la citometría hemática, ¿va? Sí, gracias. Y ahora sí, ya acabamos con los eritrocitos. Va, entonces Pau ya les dio una gran introducción y siento que no creo que les vuelvan a explicar de una manera tan detallada todo eso, entonces espero que le hayan puesto mucha atención. Ahora vamos a empezar con las otras células que están en nuestros elementos formes de la sangre, que son los leucocitos. Como tal, la palabra deriva del griego leucos, que es blanco, y del sufijo cito, que es del latín, pues célula. Entonces es célula blanca, ¿no? Leucocito. Como tal, los leucocitos se van a clasificar en dos grandes grupos, en granulocitos y en agranulocitos. ¿Qué quiere decir que los que están dentro de los granulocitos? Bueno, la característica es que tienen gránulos específicos en su citoplasma. Bueno, las células inmunitarias tienen diferentes gránulos, ya sea primarios, secundarios, y en el caso de los neutrófilos llegan a tener hasta gránulos terciarios. Estas que forman parte de los granulocitos tienen tanto gránulos primarios como secundarios. En comparación de los agranulocitos, carecen de estos gránulos específicos. También quiero hacer énfasis en esto. Una célula agranulocita como un monocito y un linfocito no quiere decir que no tenga gránulos. Solamente no tienen los gránulos específicos o secundarios, pero tiene los primarios, ¿ok? Entonces, no se queden con la idea de, no tiene gránulos, no. Sí tiene, pero solamente tiene los gránulos primarios. Entonces, pues ya nos quedamos con los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que son los monocitos y los linfocitos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda de esto? Sí, todo bien. Ok, digamos. Cállale, por favor.
Ok, en cuanto a sus funciones, pues son amplias realmente las funciones de estas células, pero pues nos vamos a enfocar en las 4 principales. Primero estaríamos hablando de quimiotaxis. Realmente quimiotaxis se define como el movimiento orientado gracias a sustancias quimiotácticas, las cuales van a ser liberadas y van a atraer a estas células inmunitarias al foco infeccioso o de inflamación. En pocas palabras, quimiotaxis es solamente la atracción gracias a quimiosinas por medio de que va a atraer a estas células inmunitarias. Son como yo les digo, como las mensajeras o las chismosas. O sea, simplemente le dicen como a tus células inmunitarias: oye, aquí está pasando algo, te necesito que vengas. Entonces esas son las quimiosinas y son secretadas por otras células inmunitarias. Normalmente las quimiosinas son clasificadas conforme a sus residuos de cisteína, en qué posición están. Lo van a ver, supongo que más a fondo en inmunología. Simplemente las quimiosinas, se los voy a decir a grandes rasgos, como están la quimiosina C, que XC, que normalmente X es el radical, y simplemente esa es la quimiotaxia para neutrófilos. La quimiosina CC, que es para quimiotaxia de monocitos, basófilos y linfocitos. Las quimiosinas que solamente tienen un residuo de cisteína son para linfocitos. Y las otras que tienen de cisteína, radical 3X y cisteína son para monocitos y linfocitos T. Simplemente quédense que las quimiosinas solamente es eso, que van a hacer el proceso de quimiotaxia. Ahora vamos con la otra función, que es la diapéresis. La diapéresis es la capacidad que tienen estos glóbulos blancos en atravesar la pared de los capilares. Ahorita les voy a explicar cómo es la migración leucocitaria y en qué momento está la diapéresis. También son dos conceptos que a veces se confunden. La diapéresis solamente es cuando el glóbulo blanco, ahorita lo vamos a ver en la imagen, atraviesa el capilar, y ya la migración es todo el proceso que conlleva. ¿Ok? Y esta es una característica muy importante y es una de las pocas que carecen en otras células, pero aquí los glóbulos blancos sí la tienen. El movimiento amoeboide, como lo vimos en la práctica de movimiento celular, es el desplazamiento de los glóbulos blancos por el tejido conectivo a través de sus pseudópodos. Como tal, ya vimos que el citoesqueleto nos ayuda, aparte de darle forma a nuestra célula, también ayuda al movimiento de esta. Entonces, gracias a estos filamentos que tiene en el citoesqueleto, pues va a emitir pseudópodos que le van a ayudar pues sí, ya sea al neutrófilo, al macrófago, a movilizarse y así llegar al sitio de inflamación. Y por último, la fagocitosis es una de las funciones más conocidas, es donde pues por medio de proyecciones de su citoplasma va a englobar a las sustancias ya sean extrañas o patógenas que tenemos en nuestro cuerpo, las van a introducir y una vez adentro, gracias a diferentes enzimas que están en sus gránulos o sustancias, van a degradar este agente patógeno. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Va, sigamos. Entonces, les voy a explicar rápido. La migración leucocitaria es algo que siento que se repite mucho y es un proceso que sí es muy importante. Ok, entonces nos localizamos en nuestro leucocito, el que está hasta, ándale, ahí abajo, perfecto. Este leucocito, normalmente los leucocitos están en circulación en unas cantidades, ¿no? No más de 7.000 aproximadamente los neutrófilos. Están en circulación porque es necesario, porque en caso de una inflamación, pues ellos tienen que rápido ir al sitio de inflamación, entonces están en circulación ahí, al igual que las otras células como eritrocitos, plaquetas, entre otros. Entonces sabemos que es un flujo laminar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando hay un sitio de inflamación, como podemos ver en el fondo azulito, ahí vemos un macrófago con microorganismos. Este macrófago, como está en el tejido, ya localizó o ya identificó que hay algo extraño, que en este caso, pues aquí nos están representando bacterias, ¿no? Entonces, él solito no va a poder, porque sabemos que las bacterias son un crecimiento exponencial. Entonces, tiene que llamar a otras células inmunitarias, como en el caso que en las primeras 24 horas quienes van a ser responsables de la inflamación van a ser los neutrófilos, las tiene que llamar por medio de quimiosinas que van a secretar, que ya vimos que va a hacer este proceso de quimiotaxis, igual que ahorita va a participar en otro proceso de la migración, y al igual que empieza a secretar citocinas. Estas citocinas normalmente son proinflamatorias como el factor necrosis tumoral, interleucina 1, que aquí nos va a ayudar porque va a ayudar al proceso de expresión de moléculas de adhesión. Todas esas como tubitos que vemos de colorcito azul, amarillo, que están en las células endoteliales, ahí están representando estas moléculas de adhesión que gracias al estímulo de las citocinas proinflamatorias. También lo van a ver en inmunología, que estas citocinas nos ayudan como tal, son pirógenos endógenos, nos ayudan a sacar
fases activas de proteínas, entre otras cosas de la inflamación, pero aquí nos ayuda a expresar las moléculas de adhesión. Entonces ya, fue llamado y empieza el proceso de marginación. ¿Cuál es el proceso de marginación? Bueno, es como una redistribución, porque hay que recordar que la circulación es de tipo laminar. O sea, normalmente las células, tanto como eritrocitos y como leucocitos, están en el centro de tu vaso, de tu capilar, no están en la periferia, porque si estuvieran en la periferia podría ser algo de estasis o de congestión y eso estaría mal. Entonces están en la periferia. ¿Qué es este proceso de marginación? Ahora va a hacer que los leucocitos se peguen a la periferia del endotelio, para que ahora sí vayan como tal acomodándose para introducirse ya sea al tejido donde está siendo pues expuesto este patógeno. Entonces ya, marginación, ya se fue a la periferia y ahora vamos con el movimiento de rodamiento. ¿Qué es este movimiento de rodamiento? Bueno, se ayuda gracias a ligandos y a receptores. Como vemos en nuestro leucocito, vemos ese tubito verde, ya lo identificamos que está en su membrana. Ese tubito verde es la proteína o es la glicoproteína, es un tetrasacárido, Shalley-Lewis. Como tal nos va a servir de ligando para las selectinas. Las selectinas normalmente son moléculas de adhesión que son de una unión débil, por así decirlo. Solo nos va a ayudar al rodamiento, como si viniera una bola de nieve, así imagínense al neutrófilo, pero para que pare realmente tienen que ponerle como topes a esa bola de nieve. Entonces esos topes van a ser las selectinas, van a ir como frenando el movimiento de este leucocito. Entonces ya, ahora sí ya identificó la Shalley-Lewis, se pegó con las selectinas y entonces van rodando, 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 pero aún así tienen que hacer que se detenga. ¿Qué es lo que va a pasar? Pasamos a la otra etapa, que es cuando es la activación por medio de quimiosinas de las integrinas. Estas integrinas se encuentran en la membrana también en nuestro leucocito, son esos tubitos que está señalando Pau, los moraditos. Esta integrina, como ven en la pasada, dice integrina de baja afinidad. Cuando gracias a estas quimiosinas, se pegan a las glucoproteínas del endotelio y se hacen de alta afinidad. ¿Por qué es necesario que se hagan de alta afinidad? Para que pues, puedan ser ligando perfecto. Y una vez que se unen a moléculas de adhesión como las ICAM, las DBCAM y las PCAM, que los van a ver más en inmunología, solamente acuérdense que las integrinas se pegan a moléculas de adhesión, ya se hace una unión estable, se hace esta unión fuerte. Ahora sí, tu leucocito está posicionado, ya lo paraste, esa bola de nieve ya está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos con, como tal, la diapéresis, que va a atravesar estas células endoteliales gracias a CD31, que es como tal su marcador, o también llamada PCAM1, que es molécula de adhesión endotelial y plaquetaria. Entonces, ahora sí, gracias a que el leucocito también tiene gránulos, como las casas, colagenasas, va a degradar todo este tejido conectivo, la matriz extracelular, al igual que, pero no va a ser dañino, porque realmente se va a poder reparar, porque es parte del proceso de inflamación. Ya entra en nuestro leucocito y ahora sí ya puede llegar a fagocitar todos los microbios. Entonces, esa es la migración leucocitaria. ¿Ok? ¿Alguna duda? Palabras. No es necesario que se lo aprendan, supongo que lo van a ver más en inmunología, pero pues ahora sí ya tienen más que nada una idea, porque a veces se confunden que tienes adhesión fuerte y tienes adhesión ligera. Entonces, adhesión fuerte, integrinas. Rodamiento o adhesión ligera son selectinas. Con eso creo que ya tienen como 2 preguntas buenas en su próxima materia de inmunología. ¿Alguna duda? No, ninguna. Va. Entonces, siguiente, creo que hay un videito, vi un videito que estaba ahí en la internet, no sé si puedo reproducir. Ya me mandó, pero no sé si lo están viendo. Bueno, yo no sé. ¿Verdad? Entonces tengo que compartir toda mi pantalla. ¿Tiene sonido el video? Sí, no es necesario. Creo que no hablan mucho. Solamente es como para que vean todo el movimiento. Pero se ve muy cool. Va. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya. Sí. Ajá, bueno, ahí notamos que cómo van en la circulación realmente, ¿no? Como les decía, o sea, no están en la periferia, porque eso podría ser un movimiento de estasis. Ahora sí ya se va viendo la periferia, ese movimiento de la marginación.
y ven como si fueran bolitas de nieve. Entonces, pues es necesario que esas bolitas de nieve pues lleguen a un momento en donde pues sí, ¿no? Se peguen o se detengan. Entonces ahí se hace la excavación a la diapéresis, como van atravesando nuestro endotelio. Ajá, y vemos a las quimiosinas que van a, pues sí, son las que le llaman a las células inmunitarias para localizar dónde está el sitio de la inflamación. Ahí vemos cómo se va rodando, entonces esas serían las selectinas, ahí están los Shelley-Lewis, que es el ligando, ¿no? Que se encuentra en la membrana de nuestro leucocito. Entonces está ruede y ruede, pero aún así hay que detenerlo. Entonces ya vimos que el otro proceso es como tal la activación de las quimiosinas que van a activar nuestras integrinas. Ahí están las integrinas junto con ICAM, entonces ya hicieron la adhesión fuerte como lo representó y luego será la diapéresis. ¿Ya vieron cuál es la diferencia entre diapéresis y migración leucocitaria? Migración leucocitaria son todos los pasos y diapéresis simplemente es como tal el movimiento en que va a dar desde la circulación hacia el tejido. Entonces son dos cosas diferentes. O sea, la diapéresis es parte de la migración leucocitaria. Y pues ya, sigamos. ¿Ya están viendo la presentación? Yo sigo viendo el... No. Creo que ya. ¿Ya? Ya. Nos vamos a ir un poquito rápido. Realmente a mí me importa muchísimo que más que nada más la morfología, para que nos dé tiempo de jugar. Entonces, ya obviamente que todas las funciones las van a ver en el curso de inmunología. Entonces, los neutrófilos también se le llaman leucocitos polimorfonucleares porque, como vemos ahí en las imágenes, realmente su núcleo es lobulado, puede ser hasta de 3 a 5 lóbulos. Y normalmente adoptan diferentes formas, por eso también se le llaman polimorfonucleares. Es la población más abundante de leucocitos circulantes. Realmente este va a actuar en las primeras horas de la inflamación, como ya les había dicho, las primeras 24 horas. Los neutrófilos son los que están ahí en el foco de inflamación. Sus medidas son de 2 a 15 micras aproximadamente y tienen proyecciones membranarias, como podemos ver en el microscopio electrónico de transmisión. Ahí se ven como tal esas proyecciones. El núcleo, como les había dicho, es segmentado, son de 3 a 5 lóbulos. Normalmente, si vemos un neutrófilo de 3 lóbulos, podríamos decir que es un neutrófilo joven, mientras que el de 5 lóbulos es que ya es un neutrófilo que ya estuvo ya varias horas en circulación. Normalmente la vida media de nuestro neutrófilo no es mucha, lamentablemente. Están de 8 a 20 horas en circulación, solo hacen su trabajo, si no detectaran a ningún patógeno, pues se van a una apoptosis y ya son fagocitados por macrófagos. Las funciones de los neutrófilos es fagocitosis, el estallido respiratorio y la netosis. La fagocitosis, como ya vimos, es la introducción como tal por medio de proyecciones de patógenos a su interior. El estallido respiratorio es como tal la creación de especies reactivas de oxígeno por medio de una enzima que es la fagocitooxidasa. Entonces van a dar el ion superóxido y esta especie reactiva de oxígeno, como todas las especies reactivas de oxígeno, van a hacer eso, oxidar a moléculas orgánicas. Entonces, por ejemplo, en una bacteria se oxidan a sus fosfolípidos, van a hacer una alteración en la membrana y esta puede morir. Y por último, también el proceso de netosis. Realmente el proceso de netosis es algo nuevo, a veces no es mencionado, pero sí es muy importante porque es otro método de defensa que nos ayuda que le ayuda al neutrófilo a combatir los agentes externos. Y los neutrófilos, como les había dicho, tienen gránulos tanto primarios y secundarios y hasta terciarios, pero esos son parte de los granulocitos. Y pues ya, entonces ahí ven en la tablita cómo son las diferentes proteasas y todo eso. Y también otra cosa muy importante, está nuestro neutrófilo en la posición como en el extremo izquierdo, ahí está tanto la microscopía electrónica de transmisión y como se ve ahí tiene 3 lóbulos, pero también hay algo que lo van a ver o tal vez
lleguen a ver las imágenes en los atlas de hematología que dice en banda. ¿Esto qué quiere decir? Es una forma inmadura del neutrófilo que todavía no está segmentado su núcleo, entonces literal parece una banda, por así decirlo. O sea, vean cómo apenas como que están formando los lóbulos, pero todavía no se separan, todavía no tienen ese hilo de cromatina unido. Y también otra cosa característica de nuestro neutrófilo es que podemos llegar a ver el corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr simplemente es como la forma inactiva, es la forma condensada inactiva del cromosoma X, que normalmente las mujeres se tienen que inactivar porque tenemos, ya saben, ¿no? 2X. Entonces, en los neutrófilos se puede ver este corpúsculo de Barr. ¿Va? Siguiente, Pau, por favor. Ok, les voy a explicar rápido el proceso de endetosis porque es algo que no lo suelen explicar muchas personas. El proceso de endetosis, como ya vimos la fagocitosis, es que como tal por medio de pseudopodos van a introducir. ¿Qué es el proceso de endetosis o el proceso de la formación de trampas extracelulares de neutrófilos, que es lo que significa NET? Bueno, a veces en las formas diseminadas, ya sea por ejemplo las bacterias o en algunos hongos, el cuerpo quiere evitar esa diseminación y que se vaya por vía hematógena o por vía linfática. Entonces, a veces este crecimiento exponencial que tienen estos microorganismos arrebasa las células inmunitarias. Entonces, otra función que se ha visto en los neutrófilos es que cuando siente que no es capaz de poder con dicha infección, lo que hace, como vemos en el esquema, es que su núcleo lo va a expulsar por medio de fibras de cromatina. Estas fibras de cromatina van a ser como una trampa, como una telaraña pegajosa, entonces vas a evitar esta diseminación. Automáticamente es una célula que necesita su núcleo para funcionar, entonces si esta célula está haciendo estas trampas extracelulares de cromatina y está, en pocas palabras, pues sí, ¿no?, sacando su núcleo, ya viene el proceso de endetosis, la célula va a morir. Nuestro neutrófilo, en el momento en que quiere defendernos de esta forma para evitar ya sea un grado de sepsis muy elevado, pues muere realmente, o sea, muere al final defendiéndonos como siempre. Entonces saca su núcleo por medio de cromatina, hace esas trampas y evita esta diseminación, ¿ok? Entonces estas son las trampas extracelulares de los neutrófilos. En pocas palabras, como, no sé si han visto un meme que decía, si yo muero, tú te vienes conmigo. Entonces, así es lo que hace nuestro neutrófilo con los microbios. Siguiente, Pau, por favor. Ahora vamos con el eosinófilo. El eosinófilo, pues son células también fagocíticas. Eso es muy importante que se acuerden, porque normalmente no se le dan esta función, pero sí tienen la capacidad de fagocitar, no tanto como un neutrófilo, pero sí la tiene. Su núcleo, en cuanto a su morfología, es bilobulado. Ven como ahí se ven los dos lóbulos y están unidos por el puente de cromatina. A veces dicen que el núcleo tiene forma de audífonos. Ahí con mucha imaginación le ven la forma de audífonos, ¿ok? Su medida son de 9 micros de diámetro y en el citoplasma contiene gránulos específicos, por eso también es parte de los granulocitos, pero estos gránulos le van a dar el nombre de eosinófilos. Estos gránulos normalmente tienen como tal proteínas catiónicas, la proteína catiónica del eosinófilo, la eotoxina, también tienen como tal la proteína básica mayor, la peroxidasa del eosinófilo. Todas estas son proteínas. Como habíamos dicho, las proteínas, ¿qué pH tienen? Tienen un pH básico. Entonces, ante una tinción ácida, va a tener atracción a los componentes básicos, como son las proteínas. Entonces, cuando se tiñe con Wright, toda esa eosina de ese color rosadito se va a pegar a esos gránulos que tienen esas proteínas, por eso se dice eosinófilo, porque tiene muchas como tal coloración pues rosita por los gránulos, ¿ok? Los eosinófilos sobresalen porque sus funciones tienen como tal funciones en las alergias, o también llamadas pues la hipersensibilidad más específico, o en la defensa de los parásitos. Normalmente están implicados aquí los eosinófilos. Algo muy importante también es que los eosinófilos, por eso en las parasitosis se encuentran los cristales de Charcot-Leyden. No sé si los hayan escuchado o los van a escuchar en microbiología. Estos cristales como tal son acúmulos de lipofosfolipasa, que es una enzima de la familia de las galactinas que se da por la degradación de los eosinófilos. Por eso estos cristales, ya sea por ejemplo se pueden encontrar en el esputo de estrongiloides o en las heces cuando tenemos una infección por coccidia, se encuentran esos cristales porque los eosinófilos
estuvieron ahí. Por eso también en la parasitosis se dicen que hay una eosinofilia, o sea, hay una mayor cantidad de eosinófilos en la circulación. Por lo mismo, porque esa es su función. Les decía, está en el papel de las alergias y las citocinas. Pues estas citocinas, como el factor estimulante de granulocitos y monocitos, interleucina 3, interleucina 5, también nos van a ver inmunología, que ayudan como tal a esta, que se vaya y se diferencia a eosinófilos por medio de la hematopoiesis, ¿ok? ¿Alguna duda? Solo quiero que se queden que es bilobulado y sus gránulos le dan esta característica de eosinófilo, ¿ok? Ahora sí, siguiente, Pau. ¿No puede regresar tantito al anterior, por favor, por favor? Al anterior. Antes de esa, por favor. Sí, ese me faltó la edad media, pero ya. Gracias. Va. Ok, vamos con los basófilos. Ahora, los basófilos no tienen esta capacidad de fagocitar, ¿ok? No son fagocíticos. Son los leucocitos menos abundantes, normalmente constituyen al 0.5 al 0.1% de los glóbulos blancos, casi no se encuentran. El núcleo de los basófilos también es lobulado y se dice que tiene una forma de S. Realmente la morfología, en cuando hacemos una citología hemática para ver estas células, no se logra apreciar del todo este núcleo. ¿Por qué? Porque los gránulos se superponen. Estos gránulos normalmente van a estar, tienen hidrolasas ácidas, al igual que tiene heparina, histamina, heparansulfato, leucotrienos. Estas moléculas son de pH ácido. Ahora viene, si son pH ácido va a haber una tinción básica a teñirlos. Entonces por eso se dice que son basófilos. Normalmente se ven moraditos los basófilos y ahí se ven como todos los puntitos de los gránulos moraditos, moraditos, moraditos. Por lo mismo, porque se tiñó básico, porque pues sí, las moléculas que tenían eran pH ácidos como los GAG, el heparansulfato, la heparina, que ayuda como tal, es un anticoagulante para que no se formen como tal coágulos o trombos, de manera pues cuando no tienen que formarse. La histamina también es muy importante en los basófilos porque aumenta la permeabilidad y la actividad del músculo liso en los vasos sanguíneos. Por eso también los basófilos tienen esa función de hipersensibilidad y anafilaxia, al igual que las células cebadas o también llamados mastocitos, que ahorita los vamos a ver, porque esta actividad del músculo liso normalmente en los bronquios es perjudicial porque va a haber una broncoconstricción por medio de la histamina, entonces esto agrava más esta sensación de asfixia en la anafilaxia. Y pues solamente eso. Entonces la morfología son lobulados y se ven como tal estos gránulos moraditos por la basofila que se está teniendo. Siguiente, Paulo. Ahora, los mastocitos, o también llamadas células cebadas, pues realmente estos mastocitos no están en la circulación, ¿ok? Estos se encuentran solamente en los tejidos. Su origen a veces es un poco polémico, realmente muchos no saben si de los mastocitos están un poco tiempo en la sangre y luego se introducen a los tejidos, o que derivan de los basófilos, porque tanto los mastocitos como los basófilos tienen características muy estrechas. Entonces, muchos piensan que los basófilos están en circulación, luego se pasan al tejido y se diferencian en mastocitos. Realmente no se ha llegado a una teoría o ahora sí una ley de dónde viene su origen, pero tienen características en común. Creo que cerramos y nos volvemos a entrar para no parar, ¿no? Va. Entonces seguimos. Entonces, los mastocitos, como les decía, se encuentran en los tejidos. Y estos como tal se encuentran en la piel o en los epiteles mucosos. También tienen gránulos de histamina y otros mediadores que ayudan también a los procesos de alergia, están muy implicados en los procesos de alergia. Y bueno, los mastocitos expresan en la membrana realmente receptores de algún tipo de anticuerpo que se llama inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E como tal está asociada mucho a los estadios de hipersensibilidad. También van a ver que hay 4 tipos de hipersensibilidad. Está la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. La tipo 1 normalmente es la que está mediada por inmunoglobulina E y la que normalmente se asocia a pues, estos procesos de anafilaxia. Anafilaxia simplemente es como tal una hipersensibilidad de tipo generalizada, ¿ok? Entonces, pues ya, los mastocitos, y aquí podemos ver una. Ahí ya vean cómo no están como tal en la circulación, es como tal, ya no estaríamos hablando de una citología, aquí estaríamos hablando ya más a nivel de una histología, porque ya se encuentran en tejidos, ¿ok? Y pues ahí se encuentra la microfotografía de este microscopio electrónico de transmisión. Siguiente, Pau, please.
Ahora vamos a entrar con los monocitos. Los monocitos ya no son granulocitos, ya son agranulocitos, ¿ok? Entonces, estos monocitos son los leucocitos más grandes de la sangre. Pueden medir desde 15 a 24 micrómetros de diámetro. El núcleo es voluminoso, de forma riñonada y con ciertas escotaduras. Aquí podemos llegar a ver, también se menciona que tiene forma como de herradura, por así decirlo. Ok, normalmente se tiñe de color ligeramente gris azulado su citoplasma, o sea, no es tan como tal basófilo como los otros. Y pues observan gránulos escasos azurófilos. Como les había dicho, solamente van a tener esto. Los azurófilos son de tipo lisosomas, son lisosomas y estos están en circulación. Ok, los monocitos están en circulación. Ahorita vamos a hablar de los macrófagos, que es como la forma diferenciada de estos monocitos, están en los tejidos. Y los monocitos también tienen una gran importancia en la fagocitosis. Ahora, se hablan de dos categorías de los monocitos, los inflamatorios y los patrulla. Los inflamatorios son los monocitos que cuando está la inflamación, ahí están, ¿no? Fagocitando. Estos normalmente llegan desde las 48 a las 72 horas de la inflamación. Son como tal las segundas células partícipes después de los neutrófilos. Entonces ya hablamos de los monocitos inflamatorios, que son los que están activos, y hablamos de otra categoría que son los monocitos patrulla. ¿Qué quiere decir estos monocitos patrulla? Literal, como su nombre lo dice, están todo el tiempo vigilando en la circulación en busca de señales inflamatorias, están fagocitando ya sea detritos celulares, están viendo cómo está todo. Entonces simplemente es eso, como que están simplemente evaluando todo el panorama, ¿ok? Bien, de Pau, please.